Muy bien, bueno, la Corte Suprema de México terminó despenalizando el aborto en todo el país. ¿Cómo se llega a esa decisión y qué es lo que implica? Bueno, así como decís, ¿no? Fue la Corte Nacional la que decidió que se iba el aborto, digamos, ya no era un crimen o no es un delito en México. Se llevó a esto a través de un amparo que presentó una ONG, defensora de los derechos de las mujeres, por los artículos del Código Penal. Y lo que establece precisamente este fallo es que el Código Penal, en los artículos donde penaliza el aborto, en realidad estos artículos son inconstitucionales. Porque violan los derechos de las mujeres y de las personas gestantes y además implican no solamente una criminalización de las mujeres o personas gestantes, sino también de quienes hasta este momento hacían un aborto, ¿no? El personal de salud, cualquier persona que interviniera en un aborto también estaba criminalizada. Entonces, en definitiva, lo que establece este fallo es esto, que el aborto, digamos, lo que sienta es, digamos, no es precedente, sino que basado en otros precedentes, lo que sienta este fallo es que el aborto deja de ser un crimen en todo el territorio nacional, porque es una corte nacional la que decide esto, y que además este derecho debe ser atendido por tanto, digamos, en los hospitales públicos federales. Y esto también es muy importante porque el 70% de las personas se atienden en estos hospitales públicos, ¿no? Hasta ahora no era posible que fueran atendidas en esos hospitales. Claro, esta era la situación hasta ahora. ¿Cómo se ejercía este derecho en México? Bueno, había diferentes situaciones, sí, ¿no? Cada estado decidía, o cada estado a través de en algunos casos a través de fallos de la Corte, también de las cortes locales, en algunos casos estaba despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Solo en 10, 12 estados estaba esto permitido, pero en el resto no, ¿no? Claro. La diferencia es que ahora sí está, digamos, está despenalizado en todo el territorio nacional. En el resto de los estados, que eran la mayoría, ¿no? Más de 20 estados en donde el aborto estaba penalizado, había penas de entre 2 años y 5 años en 6 meses y 5 años de prisión para las mujeres que se practicaran un aborto, o inhabilitación para las personas que participaran en un aborto, en el caso del personal de salud, por ejemplo, de entre 2 a 5 años, ¿no? Y lo importante es que también este fallo tiene, digamos, un carácter retroactivo, que quiere decir que las personas que están procesadas ya bajo el Código Penal que se aplicó hasta ahora, bueno, esos procesamientos van a ir para atrás porque el fallo ya empezó a regir, ¿no? De alguna manera. Claro, bueno, el resto de los países de la región, ¿cómo están con esta situación? Bueno, ha habido avances. Lo interesante también es decir que en estos avances, en la mayoría de los casos se ha dado, salvo en el caso de Argentina, por supuesto, se ha dado a nivel judicial, ¿no? Sí. Y creo que esto tiene que ver un poco con digamos, el costo político que esto podría tener para muchos líderes. En el caso, por ejemplo, de México, el mismo presidente de México en 2018, cuando asumió, generó como mucha expectativa, porque él mismo se definía de izquierdas, pero también dijo que este tema generaba mucha controversia, así que no lo iba a tratar como que México no estaba preparado todavía. Y bueno, el caso finalmente se judicializó. Y el costo político, por supuesto, es mucho menor, ¿no? Para quienes están al mando en el poder. No solamente ha pasado en México, pasó en Chile hace algunos años cuando, digamos, en Chile no está despenalizado totalmente, pero sí bajo algunas causales. También fue la Corte la que lo decidió. Claro. En Guatemala también esas causales se agregaron por la Corte. Es decir, que lo interesante también es decir eso, que la cuestión se está judicializando. En los Estados Unidos el año pasado hablábamos de que iban en realidad en el sentido contrario, pero la Corte lo que decidió en este caso fue que dar marcha atrás con un fallo que era el de Roe versus Wade, que permitía, digamos, o que despenalizaba el aborto en todo el país. Bueno, Estados Unidos dio marcha atrás con eso, y ahora cada estado, digamos, está pasando al revés de lo que está pasando ahora en México. Cada estado define si despenaliza el aborto o no. Y Biden había prometido que eso iba a llevarlo al Congreso, que finalmente no pasó, ¿no? Por eso digo que es una cuestión también, creo, de evaluación por parte de los políticos del costo que eso puede tener. Un tema que sí, realmente genera controversia, es verdad. Acá tengo el listado de algunos países en la región donde es legal. Bueno, México, por supuesto, con esta decisión de la Corte, Colombia,
con una decisión de la Corte también, fue en Bien. Colombia el año pasado, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana Francesa y Puerto Rico. Y donde está absolutamente prohibido, incluso en casos Sí. de violación, de peligro de vida de la persona gestante, es en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, República Dominicana y Haití. Y después hay otros casos como los que mencionaba recién, ¿no? Donde hay ciertas excepciones, como en el caso de Brasil, de Chile, que fueron agregando causales como el tema de la violación, Claro. ¿no? Pero que en donde no está despenalizado ni permitido en cualquier caso, ¿no? El aborto. Totalmente. Bueno, ¿y ahora qué sigue después de este fallo? Bueno, ahora lo que sigue es primero cómo se va a implementar, ¿no? En realidad primero es que del Código Penal el Congreso decía sacar estos artículos que la Corte consideró inconstitucionales, ¿no? Entonces para eso hay que modificar el Código Penal del país. El Código Penal del país y el Código Penal de los estados que también penalizan el aborto, Claro. ¿no? Porque esto tiene una implicancia nacional. Entonces ese sería el primer paso. Después hacer que, digamos, dar los pasos siguientes para que ese derecho realmente pueda ser ejercido. Y en este sentido, por ejemplo, lo que resaltan las organizaciones que participaron de este amparo es que la Ley de Salud Federal no fue modificada. ¿Y esto qué quiere decir? Que sigue existiendo, por ejemplo, la objeción de conciencia, con lo cual, bueno, el acceso puede limitarse de alguna manera. Claramente. Pero sobre todo esta cuestión de modificar el Código Penal del país, porque sigue siendo un fallo judicial. Y como pasó con el caso de Roe versus Wade, también puede dar la justicia en algún otro fallo, marcha atrás con esto y bueno, se daría marcha atrás con ese derecho garantizado también, ¿no? Claramente. Bueno, muchísimas gracias por la información, Agus. No, gracias a vos.